Entonces estábamos en esto. Este de acá. Estábamos en esto de acá. Ahora íbamos a calcular, a simplificar este número complejo en el numerador. Y tenemos menos 168 menos más 49, que nos da menos 119. Menos 119. Más 112i, más 112i. A ver, déjenlo checo otra vez. 168 menos, más 49, menos 119, más 112i. Y voy a transformar este número, este denominador, a número complejo. 14.42 6 de 56.3. Y entonces tendría la magnitud del número complejo es igual a la raíz cuadrada de 119 al cuadrado más 112 al cuadrado. Lo cual me da 163.41. 163.41. Con un ángulo de, a ver, tenemos que la parte imaginaria va hacia arriba. La parte real va hacia la izquierda por ser negativo. Mi número complejo del numerador existiría sobre el segundo cuadrante del plano complejo. Yo tengo este ángulo y este ángulo. Este ángulo θ lo puedo obtener por medio de la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, valor absoluto de la parte imaginaria entre el valor absoluto de la parte real. Esto me daría 112 entre 119, shift tangente a la menos 1, me da 43.26 grados. 43.26 grados. De aquí a acá. Pero recuerden, ese ángulo, el ángulo no lo medimos del eje X negativo hacia el vector, sino que lo medimos del eje X positivo hacia acá. De tal forma que el ángulo que yo necesito es 180, todo el ángulo semiplano de arriba, menos este ángulo, 180, menos 43.26 nos da 136.73. 136.73. Entonces la impedancia equivalente de Thevenin es igual a 163.41, 173.41 entre 14.42. Y eso es 11.33. 11.33. Ángulo de 136.73. 136.73 menos 56.3 me daría 80.43 grados. 80.43 grados. Ahí está. Entonces ya tengo el valor de mi fuente de voltaje de Thevenin y la impedancia equivalente de Thevenin. De tal manera que ya puedo escribir el circuito equivalente de Thevenin. Tengo para este ejercicio, ya lo obtuvimos, una impedancia, un valor de la fuente de voltaje de Thevenin de 4.85 con cis de 33.7 grados. Entonces aquí estaría mi voltaje con mi fuente de voltaje de Thevenin conectado a la impedancia equivalente de Thevenin que acabo de obtener justo ahorita, los cuales se conectan al nodo A y nodo B, al nodo A y al nodo B de mi circuito original. Y este circuito original está conectado a la estructura B pasiva. La estructura B pasiva formada por un resistor de 4 y una bobina de 6i. 4 y 6i. Y ya tendría mi circuito equivalente de Thevenin para este circuito en particular. Dejen checo que hasta este punto no tengamos un... y la corriente, entonces la corriente del circuito equivalente de Thevenin sería igual al voltaje de la fuente de Thevenin entre la impedancia de Thevenin más 4 más 6i, que es la impedancia de la estructura B. Ahí está. Bueno, ley de Ohm. Muy bien. ¿Sabían que Ohm murió en la miseria? Es un dato histórico. Ciego y en la miseria. Así pasa a veces. Ley de Ohm, el que diseñó la ley que lleva su nombre. Era un científico alemán. Murió en la calle. Casi ciego y en la calle. Entonces, ahí está. ¿Y cuánto no utilizamos su ley, verdad? Ahora veamos 4 y 6.
6, 4, 6, 2. Sí, todo está bien, perfecto. Entonces ya obtuvimos el circuito equivalente de Thevenin para la red eléctrica que acabamos de resolver, que es esta de aquí. Esta, muy bien. Perfecto, vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio un poquito más difícil. Voy a continuar en otra hoja. Voy a agarrar otras hojas. Aquí está. Entonces hagan de cuenta que tenemos la siguiente red eléctrica. Entonces, a ver, dejen checo que no falte aquí hasta este punto. No, aquí falta. Ahora sí. 8, 2, 4. Ah, las marcas. 8, 2, 4. Bien. Hagan de cuenta que un profesor les da este circuito y les pide que obtengan el circuito equivalente de Thevenin. Entonces tienen el nodo A y primero que ustedes tienen que ver si es que el nodo A y el nodo B, que estaría dividiendo mi red eléctrica en la estructura A mayúscula activa en este cajón y mi estructura B mayúscula pasiva, estos de aquí, en este cajoncito, cumplen con la condición, bueno, con las dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que no existe un acoplamiento magnético entre la estructura A y la estructura B, y además de que la estructura A sea activa con fuentes, mientras que la estructura B pasiva sea sin fuentes, por eso su nombre. Se cumple para este circuito con las dos condiciones. Muy bien, ahora yo voy a tomar mi estructura A y la voy a reescribir aparte de la estructura B, considerando que entre el nodo A y el nodo B existe un circuito abierto. Entonces tendría lo siguiente. Voy a reescribir la red eléctrica aquí abajo. Tendría... A ver, muevo esto un poco. Tendría... Bien, ya tenemos el circuito. Como nosotros consideramos para obtener el valor de la fuente de voltaje de Thevenin
que entre el circuito A y el circuito B hay un circuito, bueno, más bien entre el punto A y entre el punto B hay un circuito abierto. Entonces este resistor quedaría volando, por así decirlo, de tal manera que no se va a considerar para este análisis para obtener el valor de la fuente de voltaje de Thevenin, porque si entre A y B hay un circuito abierto, este resistor no se estaría conectando a ningún elemento, bueno, en su otra terminal no se estaría conectando a algún elemento. Entonces por eso es que no lo he considerado para la red eléctrica, para la cual nos sirve para obtener el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Y del nodo A se recorre esta posición, mientras que el nodo B, bueno, sigue igual, bueno, pasa de clic, lo mismo. Nodo A, nodo B, y yo quiero obtener el voltaje entre el nodo A y el nodo B, que es el valor de la fuente de voltaje de ¿quién? Pues de Thevenin. Muy bien, para ello yo lo primero que voy a hacer es obtener las corrientes circulantes, la corriente J1. Voy a hacer lo siguiente. Voy a nombrar a esta como la J2 y a esta la voy a nombrar como J3. ¿Por qué me he saltado la J1? Porque cuando yo obtenga el valor de la impedancia equivalente de Thevenin, cuando se cierren estos dos nodos por medio de la fuente de voltaje imaginaria para obtener la impedancia equivalente, yo debo asignar siempre esta como malla 1. Entonces voy a apartar la malla 1 para cuando yo haga ese cierre con una fuente de voltaje imaginaria cuando quiero obtener la impedancia equivalente de Thevenin, con el fin de que no tengamos ningún problema con el orden de las corrientes para una misma red, porque partimos del análisis para la misma red eléctrica, tanto para un análisis como para otro, con diferentes condiciones, pero partimos de la misma red eléctrica y procuro, por lo menos yo, que las mallas tengan asignadas la misma notación de principio a fin del análisis, siempre que se pueda, con el fin de que no nos conduzca posteriormente a errores. Por eso me he saltado malla 1 aquí, porque la tendré en la otra. Simplemente pongo malla, corriente circulante J2 y J3. Entonces ahora sí voy a obtener la impedancia equivalente de la malla 2 y la malla 3 tendría. Voy a continuar aquí al lado, porque aquí ya no tengo espacio. Aquí al lado. Entonces voy a calcular la impedancia de malla 1. Y debo asignar los sentidos a las bobinas acopladas. Para acá, sentidos arbitrarios, para acá, y para acá. Ahora sí, por regla número 1 para la impedancia propia de la malla 2, aplicando la regla número 1 que tendría 7 más 6 y 8 más 4. 7 más 6, 3, 8 más 4, 2. 13 más 12 y 13 más 12 y impedancia 2,2. Impedancia 2,2. 13 más 12. Muy bien. Veo si existe algo que hay. 13, 7 más 6, 13. 13, 8 más 4, 12. Ahora voy a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla, entre esta y entre esta. Muy bien. Entonces decimos, de acuerdo a los sentidos asignados a las bobinas, aquí paso primero por bobina. Aquí también, en ambos paso primero por bobina y después por marca. Y los sentidos de ambas bobinas coinciden con J2, de tal forma que se interpreta más 2 veces más 2i nos da más 4i. Más 4i. Y eso es 13 más 16i. 13 más 16i. Ahora vamos con la impedancia propia de malla 2. La impedancia propia de malla 2 nos da regla número 1, 4 más 6, 10, más 4, 14. 14. Entonces tenemos 14, la impedancia 3,3 tendría 14. Ahora vamos con la parte imaginaria. Sería 6 más 6, 6 más 6, 12, más 7, 19. 19. 19. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. Entonces, de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí pasamos primero por marca, aquí primero por elemento. Esta impedancia mutua se considera negativa y los sentidos de ambas bobinas no coinciden con J3, es no coincide y no coincide. Menos por menos más 2 veces de menos i.
más 2 veces menos i nos da menos 2i. Menos 2i. Y luego 14 más 17i. 14 más 17i. Ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre ambas mallas. Asigno arbitrariamente este resistor, que es la única relación entre malla 2 y malla 3. Si le puse 2,2 y 3. Ahorita se pongo. Entonces decimos, el sentido del resistor coincide con J3. No coincide ni. El sentido de este resistor no coincide ni con J2 ni con J3. Menos por menos más 6. La impedancia mutua entre malla 2 y malla 3 sería más 6. La impedancia mutua entre malla 2 y malla 3 sería más 6. Entonces ya puedo escribir las ecuaciones que nos proporciona el método de mallas, que sería la impedancia 1,1 por... como no escribí la malla 1, pues me la salto. Entonces sería la impedancia 2,2 por J2 más la impedancia 2,3 por la J3 igual, como esta es la ecuación de malla 2, esta sería igual al valor de la fuente de voltaje, al valor en voltaje de la fuente de alimentación que pertenezca a la malla 2. ¿Existe alguna fuente que pertenezca a la malla 2 en este circuito? No hay ninguno. 0. Ahora voy por la ecuación de malla 3, que sería impedancia 3,2 por la J2 más la impedancia 3,3 por la J3. Veo si existe algo que deba corregir. Vamos a ver. Y veamos, ¿existe alguna fuente que pertenezca a la malla 3? Esta. Su sentido coincide con el de la corriente circulante. Coincide. Entonces es positivo de 14 cis de 0 grados. Como este cis de 0 grados es un real positivo, entonces tendríamos positivo, pues 14. 14. Ahí está, 14. Ahora voy a obtener la corriente circulante J2 y la corriente circulante J3. Corriente circulante J2 sería igual para el denominador. Lo haré por la regla de Kramer. Para mí es lo más sencillo. Entonces aquí tendría la impedancia 2,2 en esta posición. La 2,2. 13 más 16i. Aquí tendría la 3,3. 14 más 17i. Y aquí tendría la 2,3 o 3,2, que es 6 y 6. Y aquí en la columna de J2, como yo quiero obtener J2, en la columna de J2 sería sustituido por las respuestas del sistema de ecuaciones, 0 y 14. Aquí 6, aquí 14 más 17i. Y entonces tenemos J2 es igual a 13 más 16i. 14 más 17, 6, 6. 0, 14, 6 más 14, entonces sería 13 por 14. 13 por 14. 13 por 14 me da 182. 182 y luego 13 por 17. 13 por 17 es más 221i. Más 221i. 13 por 14, 182, 13 por 17, más 221i. Luego 16 por 14. 16 por 14, más 224i, más 224i. Y luego 16 por 17. 16 por 17 me da menos 272. Menos 272. Menos 36. Déjenlo checo otra vez porque luego pasa errores. 13 por 14, 182. 13 por 17 más 221. 16 por 14 más 224. Luego 16 por 17 menos 200. Y todo está bien. Todo está bien. Ahora voy a 0 por esto, pues 0. 14 por 6, que es 60 más 24, 84. Entonces la corriente circulante J2 es igual a... La corriente circulante J2 es igual a 84. Aquí tendríamos, aquí en el denominador, 182
menos 272, menos 36, menos 126. Menos 126. Y luego tenemos 221 más 224 en la parte imaginaria, 4 más 445 más 445 y muy bien. Entonces J2 es igual a J2 es igual a bueno, aquí lo voy a poner para ahorrarme espacio, 84, y la parte y el denominador en números complejos el denominador es un número complejo, está en coordenadas rectangulares. Lo voy a pasar a coordenadas polares y sería la magnitud del número complejo. La magnitud del número complejo sería igual a la raíz cuadrada de menos 126 al cuadrado más 445 al cuadrado. Voy a calcular. Y me da 462.49. 462.49. Cis de 445 entre 126. Shift tangente a lo menos 1 me da 74.19, pero recuerden, este ángulo, como tenemos la parte real negativa y la parte imaginaria positiva, este ángulo sería el que se representa en este punto. Como yo los leo del eje X positivo hacia el ángulo, tendríamos entonces 180 menos lo que acabamos de calcular, para escribirlo aquí. Y 180 menos 79.19 me da 105.8. 105.8, aquí está. 105.8. Muy bien. Entonces J2 sería igual a 84 entre 462.49. 84 entre 462.49, 0.18, 0.18, cis de 0, como tenemos aquí cis de 0 grados, no, porque tenemos un real positivo que equivale a cis de 0 grados, 0 menos 105.8, y eso nos da menos, menos 105.8 grados, ahí está, amperes. Ahora voy por J3. J3 ya va a ser más fácil de obtener porque tenemos, ya como tenemos el denominador, este denominador, por medio de la regla de Cramer, aplica también para J1. Lo que va a cambiar es el numerador. Digo, para J3, lo que va a cambiar es el numerador. Entonces, J3 sería igual a, denominador tenemos 462.49, cis de 105.8 grados. Y en el numerador, ¿qué tendríamos? Aquí, como yo quiero obtener J3 y no J2, la columna J2 pasa igual. 13 más 16i. Mientras aquí tenemos 6 y aquí tendríamos la respuesta del sistema de ecuaciones. 0 y 14. 0 y 14. Esto nos da J3 igual a 462.49, cis de 105.8. Entonces 14 por 13 nos da 14 por 13. 14 por 13 nos da 182. 182. Y luego 14 por 16 nos da, bueno, 14 por 16 sería 160 más 64, 222. Déjenme conformo, es 222. Bueno, 16 por 14, 224. Más 224. Entonces 13 por 14, 182. Está 224 ahí. Y J3 por lo tanto sería igual a, transformar esto a polares, a coordenadas polares es fácil. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el lema real como el lema imaginario, son positivos. De tal forma 472.49 cis de 105.8 es igual a la raíz cuadrada de 182 al cuadrado más 224 al cuadrado. Entonces 33, 12, 4, 33, 12, 4, no igual
más 33, 12, 4, nos da 288.61. 288.61 cis de 224 entre 182. Bueno, le aplicamos la tangente a la menos 1 a 1.23. Ya la saqué. Y me da 50.9 grados. 50.9 grados. 50.9 grados. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿No? Ya casi vamos a acabar. Bueno, ya casi. No, la verdad falta un montón. Falta muchísimo. Bueno, ya vamos al 30% del problema resuelto. J3 es igual a... Y en general así son todos los problemas de teoremas. Como yo les comentaba en otra ocasión, teoremas es una materia sencilla, realmente es una materia sencilla. La teoría no es muy compleja. El problema son los ejercicios, son larguísimos. Van a ver que, como en ya llevamos el 30% del problema, llevamos como media hora o más de media hora. Y falta todavía calcular la impedancia equivalente, pero como la impedancia equivalente, tenemos que considerar que se forma una nueva malla porque unimos el nodo A con el nodo B por medio de una fuente. Ahora vamos a tener 3 mallas independientes y van a ver cómo va a ser muchísimas veces más cansado que lo que acabamos de hacer. Bueno, pues vamos a dar. Entonces tenemos la corriente J3 será igual a 288.61 entre 462.49 y eso me da 0.624. 0.624 cis de 50.9 menos 105.8 y 50.9 menos 105.8 menos 54.9 menos 54.9 menos 54.9 grados. Muy bien. Entonces ya obtuvimos la J3. Vamos a obtener por fin, y apenas estaríamos yendo a menos de la mitad del problema, vamos a obtener por fin el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Muy bien. ¿A qué sería igual dicho valor? ¿A qué sería igual dicho valor? Bueno, el valor sería igual a, como les dije, el voltaje entre el punto A y el punto B. El voltaje entre el punto A y el punto B tenemos que tener mucho cuidado en los sentidos, porque esto va a ser muy importante a medida que resolvamos ejercicios del teorema de Thevenin o el teorema de Norton. Entonces, nosotros vamos a procurar, para no tener problemas con los sentidos, ordenar tanto nuestras corrientes circulantes... ya la regué. Bueno, ni modo, voy a tener problemas con los sentidos. Voy a tener que, como no lo hice de esa manera, debo procurar decirlo siempre de esa manera. No hay ningún problema si ustedes ordenan el sentido de sus mallas de forma contraria al sentido del nodo A al nodo B, solamente que van a tener que estar jugando, por así decirlo, con más signos negativos. Entonces, como les decía, debemos procurar que entre el punto A y el punto B asignemos sentidos tanto a las bobinas como a las corrientes circulantes. Aquí no lo hice con J3 y ahorita tengo que poner más signos negativos por eso, para llegar a la respuesta correcta. Asignemos dichos sentidos tanto de las bobinas como de las corrientes circulantes en un sentido del punto A al punto B, para que no haya problemas de polaridad a la hora de definir, no haya problemas de polaridad, que en este caso se refiere al signo del valor de la fuente de voltaje de Thevenin en nuestro resultado final, o resultado por obtener el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Entonces vamos a proceder a obtener E de Thevenin. Entonces sería E de Thevenin sería igual a tendríamos el valor de esta bobina. ¿Cómo obtenemos un voltaje? Pues es la multiplicación de la impedancia por la corriente. Entonces sería, pero esta bobina, ¿qué pasa con esta bobina? Esta bobina se encuentra acoplada magnéticamente a la bobina de 8i. Zoom dice que esta sesión ya se va a terminar. Con el tiempo que nos queda ya no vamos a poder terminar este ejercicio. Ya ven que nuestra clase se acaba a las 4. Y a lo mucho vamos a llegar a la tercera parte del cálculo de la impedancia equivalente de Thevenin, a lo mucho. Entonces,
Vamos a hacer muchísimos más ejercicios de este tipo en nuestras próximas sesiones. Esta clase ya no aplica para el examen del jueves, ya aplica para el otro examen. El examen del jueves solamente va a ser de impedancias equivalentes. Ya lo que vimos hoy es para el siguiente examen, no es de este jueves, el segundo examen. Entonces, en las próximas clases vamos a ver más ejercicios de este tipo. De todas formas, en el canal hay muchísimos videotutoriales con ejercicios de este tipo que estábamos resolviendo. Entonces me despido por hoy. Pues si pueden, vayan a comer un poco porque ya es hora. Entonces nos vemos, se cuidan. Nos vemos, hasta luego. Se cuidan, buena tarde. Échenle ganas. Adiós.